fuese posible, lo que intento hacer con esto es hacernos sentar al lado de Jonás. Porque Jonás escribió esta profecía después de haber pasado por todo lo que le pasó. Su profecía no es tanto para los de Nínive, sino para los que le seguimos, para los que tenían que leer este libro dentro de sus sagradas escrituras, el pueblo de Dios, los hebreos. Y luego a nosotros también como pueblo de Dios. Y yo tengo un tremendo respeto para Jonás, porque fue un fracaso. Y lo que hemos escuchado de la voz de Abel, el Evangelio de Juan, Simón Pedro, tenía buena cara, quería estar al lado de su Señor. Él se metió en el agua para poder llegar a donde estaba su Señor. Y había este tema entre los dos. Lo que dijiste a mí, lo que luego dijiste a aquella muchacha. ¿Cómo te sentías? Arrepentido. Simón Pedro también sabía lo que era saborear el fracaso. Pero es importante para nosotros ver cómo Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, trata con el individuo. Le importan los millares, por supuesto. Pero capítulo 4 se va desde el gran entorno de una predicación sin iguales por el hecho de que llegó a arrepentirse toda la ciudad, hasta encontrar a Dios hablando con un profeta suyo, enojado, amargado, habiendo pasado por cosas que nosotros no hubiéramos imaginado pasar. Así vamos a leer desde capítulo 3, versículo 10, la respuesta de Dios a Nínive, hasta encontrarnos con capítulo 4. Vio Dios lo que hicieron los de Nínive, que se convirtieron de su mal camino, gloria a Dios. Se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Este es nuestro Dios, que no nos trata a nosotros como merecemos. Y ahora entramos en capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó.
Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás escribió esos 4 capítulos y es lo que marca su vida delante de nosotros, pero deja una huella grande en nuestra vida, porque Jonás conoció a Dios. Jonás sabía acerca de Dios. Su teología fue muy buena. Sin embargo, su entendimiento no llegó a hacerle cumplir con la voluntad de Dios. Y es ahí donde tenemos que aterrizar. Con todo lo que esta congregación sepamos acerca de Dios, no cumplimos con toda su voluntad. Somos todos imperfectos, personas que no llegamos a la altura de la madurez de Cristo. Nuestra adoración en comparación con lo que pasa en los cielos delante del trono de Dios, sentimos que no llegamos. Y así que cuando cantamos acerca de esto, de que su gracia es mayor que qué, pues de todo lo que somos, de todo lo que hemos hecho, de todos nuestros pecados. Y Jonás escribe un libro acerca de Dios. El escenario es su propia desobediencia, la ciudad de Nínive, la maldad y la iniquidad de Nínive. Pero es realmente un libro acerca de Dios. ¿Qué es lo que conoció Jonás acerca de Dios? Pues conoció su palabra, porque este libro empieza con capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor vino a Jonás, le impactó. Y nos impacta a nosotros cuando nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, cuando empezamos a adentrarnos en sus profundidades. Lo que estaba pidiendo José Antonio por mí, a ver, yo he sido bendecido. Y mi problema es cómo puedo pasar la bendición tan grande que he recibido a base de este estudio a vosotros. Vaya. Pero es así, vino la palabra del Señor a Jonás. Jonás conoció el poder de la creación de nuestro Dios tan creativo. Él anunció a la tripulación: yo soy hebreo y tema al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Porque Jonás entendió que fue Dios que levantó el mar y la gran tempestad, que quiso ponerle freno en su huida. Jonás entendió que la oración llega a Dios. Con este salmo que acabas de combatir, de las profundidades, llega mi oración. Pues él estaba ahí en el mar, viendo acercarse a algún gran pez, sin saber que este gran pez iba a ser su salvación porque le iba a tragar. ¿Podéis imaginarlo? Pero en ese momento oraba. Y él dice en capítulo 2, versículo 1, desde dentro del mar y desde el vientre del pez,
él podía orar. Y él dijo, incluso mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Él sabía que la salvación es de Dios, también en capítulo 2, versículo 9. Parte de su oración es de decir, la salvación es del Señor, no hay otro. No hay otro nombre bajo los cielos entregado a los hombres. Y él conoció el carácter de Dios. Capítulo 4, versículo 2. Clemente, compasivo, lento para la ira, rico en misericordia. No quieres hacer mal a nadie. Sin embargo, con todo este conocimiento, Jonás intentó huir para que el mensaje de Dios no llegara a los enemigos del pueblo de Dios. Intentó manipular a Dios por su desobediencia y en sus oraciones para morir. Es que Jonás tenía una visión equivocada, no de Dios, sino de ellos. Su visión equivocada era un problema encarnado en su ser y tal vez entre los muchos judíos que miraban alrededor, al igual lo que pasa en Israel hoy en día. Los de Israel se sienten amenazados por todas estas distintas ciudades, pueblos, naciones que han querido decir dentro de su proclamación, queremos quitar de medio a Israel. Lo que está en nuestros periódicos fue un temor real para los judíos de aquel entonces. Y Jonás en su libro encarna este problema, porque habla de nosotros y de ellos. Nosotros lo hacemos. Los elegidos y otros. Hablamos de santos y mundanos. Hablamos de hermanos y extraños. ¿No es cierto? ¿No es que miramos aquí por dentro y nos sentimos cómodos, pero no tenemos la misma valentía, la misma comodidad como tenía Jesús para sentarse al lado de publicanos, pecadores y prostitutas, disfrutar de su compañía y hacer que estas personas fuesen cómodas en su presencia? Qué grande es este llamamiento que tenemos para estar en el mundo, no para ser parte del mundo, sino para que el mundo conozca a nuestro Dios. Hablamos acerca de alejarlos de su lenguaje, de sus costumbres, cuando realmente la iglesia existe para los de fuera. Si el Señor quiso salvar a nosotros, una vez que estamos salvos, podría llevarnos al cielo. Punto. La iglesia no tiene por qué existir para nosotros. Existe como cuerpo de Cristo para alcanzar a los demás. Precisamente estamos aquí no para disfrutar de lo que es una vida mediocre, sino de una vida abundante que huele bien del aroma de Cristo, que hace que otras personas, al preguntarte qué hacías durante el fin de semana, y tú le dices, pues estaba ahí en la iglesia, en vez de mirarte y darte la vuelta, te preguntan, ¿y eso qué te hace? Y tú lo comunicas de una manera en que estás como una espiritualidad tan natural, de decir, yo he disfrutado en la presencia de Dios, Dios me ha hablado, Dios está con mis hermanos, Dios está haciendo cosas que tú no podrías imaginar. ¿Cómo podemos cambiar esta mentalidad? Pues Jonás es parte de esta respuesta.
Y es interesante de pensar en que Dios se interesa por los 120,000 y por el uno. Y cada uno de nosotros somos uno. Este capítulo es para ti. Si te sientes que en algún momento de tu vida no has logrado agradar a Dios con todo tu ser. Porque incluso lo que es la manera en que Dios habla con Jonás y la manera en que habla Jonás con Dios, nos da de entender que esta es una conversación real. Jonás tiene emoción, como nosotros. Sentimos cosas como sintió Jonás. Dios se interesó por esos 120,000 y luego por el uno. Dios ha respondido al arrepentimiento de Nínive. No haré el mal que estaba pensando hacer. Pero ahora, con el mismo corazón, se dedica a su profeta. Porque puede imaginar lo que está pasando en la vida de su profeta. Cómo se siente, cómo se siente como un fracasado, un profeta pero desobediente. ¿Cómo va a quedar esto en el futuro cuando nosotros, unos miles de años después, vamos leyendo y ¿qué pensamos de Jonás? Pero fue un gran profeta. Dios ha enviado a su profeta a una ciudad que no le reconoce como Dios eterno. Cuando nosotros hablamos con la gente de Jerez, ellos saben algo acerca de nuestro Dios. Tal vez no en la totalidad de todo lo que dice la Escritura, pero por lo menos estamos hablando del mismo Dios, el Padre de Jesús, el Espíritu Santo. Ese es su lenguaje. Jonás entró en una ciudad grande que no sabía nada de ese Dios. De hecho, ellos, como los asirios, habían quitado en medio el Dios de Israel en sus intentos de atacar a Israel. Y es un logro extraordinario de la predicación profética. Tan grande es esta respuesta hacia Dios que sería difícil encontrar algo semejante en toda la historia de la misión cristiana. Toda una ciudad arrepentida. Y Dios responde con gracia y perdón. En cambio, Jonás, implicado totalmente en lo que está pasando, se enoja. Por un lado, podemos identificar que el efecto del labor de la predicación produce un desgaste. Jonás se presenta como una persona deprimida y con una disposición hacia la muerte. Cuando Jonás escribe esta profecía tiempo después, sus recuerdos incluyen 2 declaraciones del deseo de acabar su vida. Es que estar aquí delante de vosotros con la palabra de Dios en las manos y queriendo compartir con vosotros es un desgaste. Me encanta, de verdad, predicar la palabra de Dios, pero es como chupar mi espíritu para poder conseguir llegar a vosotros a través de este mismo espíritu que me ha tocado. Y de paso, cada creyente debe pensar en apoyar en oración al pastor y maestro, a nuestro Isaías, a Antonio, al predicador, tanto antes del culto como después, por los ataques espirituales que puedan producirse en las vidas de los siervos de Dios. Predicar no es sin coste. Pensamos en lo que hemos dicho, lo que no hemos dicho, lo que no hemos encontrado la palabra exacta para poder llegar. Ora por los predicadores.
Y Dios entra en una conversación personal con su profeta, porque Dios se interesa tanto por el individuo, por ti, como por las masas. Y así entramos en esta conversación. Jonás, te lo dije, Señor, estando ya aún en mi tierra, quiero morir. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Los que tenéis niños. ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Haces lo mismo? No. Tranquilizas todo. Hablas con una voz suave. Y eso es exactamente lo que Dios hace. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Intenta captar su mente, porque ahora mismo las emociones están floreciendo ahí en su cuerpo y no le deja pensar en quién es este Dios que acaba de hacer una cosa tan grande en las vidas de 120,000 personas. Así que vemos cómo Dios responde y cómo no responde. Dios no se enfada. Dios no le explica todo. No empieza a darle vueltas para explicar lo que está pasando. Dios no minimiza su emoción, ni le riñe por su actitud. Y eso debe ser un refrigerio para nosotros cuando de vez en cuando suelta una palabra en contra de Dios en nuestras oraciones. Cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, cuando realmente su promesa es que nunca nos abandonará. O cuando pensamos en que lo que está pasando en nuestra vida muestra que Dios se ha apartado de nosotros, cuando realmente somos nosotros los que hemos movido. Dios responde como Dios debe responder. Únicamente le hace una pregunta con el propósito de hacerle pensar. Dios deja a Jonás con el reto de evaluar su vida como creyente, con referencia a lo que Dios ha logrado por su gracia en las vidas de miles de personas en Nínive. Y es interesante hacer la comparación con lo que es el Nuevo Testamento y la vida de Jesús. Por eso he querido que Abel leyese este pasaje. ¿Habéis pensado cuántas veces el Señor Jesús responde con una pregunta a las preguntas de sus discípulos y de sus adversarios? Demasiadas veces pensamos que la enseñanza requiere dar respuestas en vez de provocar aprendizaje. De coger la pelota y tirarlo a tu pista otra vez. ¿Qué vas a hacer con esta pregunta? ¿Cómo respondes tú a Dios? Jonás sale de la ciudad para ver qué acontece. Se pone cómodo bajo una enramada en su sombra. Está todavía amargado. Versículo 6 dice, preparó Jehová Dios una calabacera. Y parte de la manera en que Jonás quiere comunicar con nosotros es porque está manifestando quién es nuestro Dios en cada uno de esos aspectos. Porque de preparó Jehová Dios, o dispuso Dios, o Dios tenía, aparece a montones en este capítulo, en estos capítulos. Así que en este libro vemos que Dios desató un fuerte viento, la misma idea, preparó un fuerte viento. ¿Con qué fin? Para poner freno a Jonás. Luego, final del capítulo 1, Dios tenía preparado un gran pez. ¿Para qué? Para tragar a Jonás y salvarle del mar. En capítulo 4, versículo 6, Jehová Dios preparó una calabacera, fue su idea, una planta que creció rápidamente.
¿Con qué propósito? Para dar sombra a Jonás, enojado, amargado. Y luego en versículo 7, Dios preparó un gusano. Y luego Dios preparó un sofocante viento solano para incomodar a Jonás. Pues si Dios está dispuesto a hacer todas esas cosas en la vida de su profeta, ¿cuánto podría hacer en nuestras vidas para captar nuestra atención? Para darnos un toque en el hombro. Oye, aquí estoy. O incluso para incomodarte, para hacer que tú te des cuenta de que aunque tú puedes hacer tus enramadas, Dios tiene el poder para hacer crecer algo de inmediato en tu vida que cambia totalmente tu situación. Eso es la conversación que tiene Dios con Jonás. Pero lo que quiere dejar claro en su mente, en su imaginación, y así que le hace una parábola, pero es una parábola en vivo. Es un evento que enseña desde versículos 6 a 9. Encontramos a Jonás acampado, porque él quiere ver el fruto, el resultado del mensaje de Dios. Tal vez todavía está pensando, pues, a ver si Dios le da. Y desde luego, el primer día, Jehová hace crecer la planta para añadir sombra a la enramada que Jonás había construido. El efecto es un cambio en el ánimo del profeta. Y así dice en la escritura, fue librado de su malestar, de su incomodidad. Y por fin, en este capítulo, Jonás se alegra. Empieza el capítulo enojado, acaba el capítulo enojado, pero aquí en este mismo momento, Jonás se alegra. Pero se alegra por la planta. Se alegra por la planta. No por haber predicado durante 3 días en un lugar que luego había respondido tan magníficamente a Dios, sino por la planta. La planta. Jonás acaba de ver una ciudad entera en busca de Dios. José Antonio nos ha invitado hoy a buscar a Dios. Pues Dios está aquí y Él te está buscando. Te está tocando ahora. Y Él quiere decirte exactamente lo que está diciendo a Jonás. Aunque tú estés en cualquiera de los estados de emoción que pueda haber, yo quiero plantearte una idea muy distinta. Quiero que tú veas que todo lo que tú conoces acerca de Dios es genuino, es real y te puede satisfacer de una manera mucho más que solamente ver crecer una planta. Una ciudad enemiga se había arrepentido para pedir la gracia de Dios, pero no de sus dioses, sino del Dios de los hebreos. Piensa en cualquier grupo de enemigos que pueda haber. Bueno, los españoles sois bastante amistosos, así que ya. Pero imagina que hay un grupo ajeno a nosotros y luego vemos que el Dios de ellos nos hace bien. Eso es la enormidad, esto es la magnificencia de lo que Dios había hecho. Había cambiado la mentalidad de toda una ciudad. Y no estamos muy lejos de estar sentado al lado de Jonás, viendo marchitar esta gran planta.
No es extraordinario cómo dejamos que las cosas menos importantes nos afectan tanto. Buscamos alivio por cosas con menos importancia, no en las eternas. Cosas como el consumo en línea, un vestido nuevo, un elemento para añadir a nuestra colección, cualquier cosita que adorna nuestra propia imagen, que nos hace sentir bien. Son este tipo de cosas que nos preocupan más que lo que es ser seguidor de Cristo. Y el Señor tiene propósito en nuestras vidas. No quiere que el enredo de las cositas nos distrae de conocerlo mejor. Conocer a Dios y su camino nos dirige a la vida abundante que Jesús ofrece. Pues el día siguiente, Jonás ya está bien, pero es el día siguiente. Y tan frágil es el bienestar de Jonás, porque su alegría está basada en algo que no permanece. Va de un día cuando se alegra por la planta y la sombra, el día después, la planta no le ofrece lo mismo. Mientras tanto, el fruto de su predicación está por ver. Tiene consecuencias para la eternidad. 120,000 personas van a estar ahí al lado de Jonás, en el cielo, diciéndole, gracias por haber venido. Tú no sabes cómo llegué, ¿eh? Pero en aquel momento se da cuenta de lo que habría alcanzado con su vida. Y el fruto de su construcción y la sombra ofrecida por una planta que crece y muere en 2 días es incomodidad de nuevo y una vuelta al estado de ánimo moribundo. Jonás siente secar su alegría y pide otra vez la muerte. Y Dios revela cuán grande es la decepción de su profeta. Si en versículo 4 Dios le pregunta sobre su actitud frente al arrepentimiento de Nínive, ¿tienes acaso razón para enojarte? Es una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Tienes razón para enojarte? Y en versículo 9 Dios le hace la misma pregunta la segunda vez. ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? ¿En serio? Este es el nivel de nuestro discipulado, que nos preocupan mucho más las cosas que están un día y no el segundo, que de mirar las necesidades de las personas que están alrededor. Estamos tan metidos en lo terrenal que no pensamos en cuáles son las oportunidades que tenemos de sembrar a la eternidad. Y así llegamos al fin de este libro, versículos 10 y 11. El mensaje por excelencia se encuentra aquí. Jonás, al escribir esta profecía, contando todas sus aventuras, sus fracasos, su desobediencia, su éxito, llega a este punto en esos 2 versículos al final para dejar la palabra de Dios en la boca de Dios. Y son los 2, creo que son los 2 versículos más importantes de este libro. Al final el profeta deja este último toque sobre el mensaje del libro que lleva su nombre. ¿Qué es lo que dice? Versículos 10 y 11. Dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo
piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y acaba ahí. Jonás no rellena el espacio. Tenemos todos nosotros ese libro de discipulado que estamos haciendo y tenemos preguntas. Pues la idea es que rellenamos los espacios al final con nuestros pensamientos. Dios no nos deja renglones para llenar. Jonás no acaba su historia diciendo, pues obviamente Dios, tú tienes mucha razón. No, porque la palabra de Dios deja esta pregunta todavía para ti y para mí al leer esto. ¿No es curioso? Dios escribió esta palabra no solamente para Jonás, ni para su hijo, ni para su nieto, sino para nosotros. ¿No tendré yo piedad de Jerez? ¿No tendré yo piedad de tu vecino que apenas te habla? ¿No tendré yo piedad de aquel que te hace tanto daño que tú sospechas de que ha sido él que quitó la pintura de tu coche? Son cosas reales, pensamientos nuestros. Y es por eso que por encima de todo es un libro sobre Dios. Jehová tiene la primera y la última palabra. Nínive, su maldad, el mensaje que recibe y su arrepentimiento masivo y total quedan en segundo plano. Es como el trasfondo. Jonás, el profeta, a la vez el desobediente y el más exitoso. ¿Sabéis que Jonás es el único profeta que está nombrado en todo el Nuevo Testamento? Su vida, este acontecimiento, es dado como señal de lo que pasó a Jesús, muerte y resurrección. ¡Wow! Jonás revela el descuido y el menosprecio por la salvación de los extranjeros y los enemigos del pueblo de Dios. En cambio, a través de su insistencia, Jehová revela su poder, su deseo de alcanzar a los que no son de su rebaño. No está muy lejos de esto de pensar en los 99 que el Señor deja en el rebaño mientras salga para buscar el uno que está perdido. Dios apunta su mandamiento de amar al enemigo, cosa que le causó tanta dificultad para Jonás. Dios revela su control de la creación para adelantar sus propósitos y para frenar nuestras estupideces. El Señor revela su interés tanto para los 120,000 como para el individuo recalcitrante, desobediente, el tal como Jonás y como tú y yo. Y en estos últimos versículos el profeta deja la palabra de Dios con una pregunta que exigió la respuesta de Jonás. Y cuando Jonás presenta este libro al canon de las Sagradas Escrituras de los hebreos, deja esta pregunta a los hebreos, al pueblo hebreo. Y exige esta respuesta nuestra. Es un llamamiento desde siglos atrás acerca de cómo pensamos acerca de Dios. No tendré yo piedad de los que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Aquel que envió a su Hijo Jesús para reconciliar al mundo a su Creador,
compara nuestras pequeñas preocupaciones con su deseo fundamental. La pregunta sin respuesta nos invita no solo a decir en adoración, por supuesto Dios, eres el Salvador compasivo, sino también a decir, Señor, que venga tu palabra a mi corazón, para que yo sea embajador de Cristo en el ministerio de la reconciliación. Es importante para nosotros hacernos la pregunta, ¿a quién te enviará Dios con esta palabra de reconciliación? Porque seguro que en primer lugar, esta persona no va a llegar aquí. No va a hablar con un gran teólogo o con un evangelista. Va a hablar contigo, porque te ve. Sabe quién eres. Sabe que tú no eres perfecto, pero sabe que también tú amas a un Señor Dios desconocido para él o ella. Así que la pregunta es, ¿a quién puedes llegar hoy, mañana, esta semana, este mes, antes de la Navidad? Para que esta persona en algún momento de su futuro próximo esté sentado a tu lado. ¿No sería esto una ambición gloriosa? Una ambición que se compagina totalmente con lo que Dios quiere hacer, de alcanzar al no alcanzado. Vamos a orar por esto. Señor, te damos las gracias por los profetas que han ido por delante. Te damos las gracias por aquellas personas que nos enseñaron la palabra en primer lugar y a través de los cuales hemos logrado este momento de haber sido recibido por tu gracia, de estar aquí sentado respondiendo tu palabra a nosotros a nuestra vez. Señor, queremos ser parte de tu llegada a los corazones de otras muchas personas. Ayuda a cada uno de nosotros a ser tan espirituales y naturales para que la gente al estar junto con nosotros pueden sentir que estamos viviendo una vida de contentamiento no en las cosas pasajeras, sino en las cosas eternas. Y que ellas tengan este apetito para saber más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.